como para plantear el tema que sigue a continuación. Ejemplo, de France 24 tomó que en Israel celebran la propuesta de Donald Trump de desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza, tomar el control del enclave. Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel del Partido Sionista Religioso, prometió enterrar la propuesta de la creación de dos estados. Esto lo leo textualmente de France 24. Escuche. Ahora, con la ayuda de Dios, trabajaremos para enterrar definitivamente la peligrosa idea de un Estado palestino. Los gazatíes recibieron el anuncio con preocupación. En el otro lado, indignación. Aseguran que se aferran a su tierra y que el pueblo está firme. Un alto funcionario de Hamas dijo que el grupo militante palestino rechaza los comentarios del presidente Trump de que Estados Unidos tome ese control de Gaza. Rechazamos enérgicamente las declaraciones del presidente Trump sobre la deportación de nuestro pueblo palestino de la Franja de Gaza y sobre el control de Estados Unidos sobre la Franja de Gaza. Estas declaraciones reflejan confusión y una profunda ignorancia sobre Palestina y la región. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que si buscamos soluciones no debemos empeorar los problemas y es esencial evitar toda forma de limpieza étnica. Lo dijo a través de su portavoz. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, respondió a la propuesta de Donald Trump, recordando que toda deportación o traslado forzoso de personas desde un territorio ocupado está estrictamente prohibida. Por su parte, Arabia Saudí, su gobierno, reiteró que no establecerá relaciones diplomáticas con Israel si no existe un Estado independiente palestino, después de que el presidente Trump afirmara que tomará el control de la Franja de Gaza. Y uno más, el ministro de Exteriores egipcio insistió al primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Mohamed Mustafa, de visita en el Cairo, la importancia de reconstruir la Franja de Gaza, pero sin que los palestinos abandonen el enclave. Bueno, en ese contexto, quiero dar la bienvenida, si me permiten, a Paulo Botta. Él es director del programa ejecutivo en Medio Oriente Contemporáneo de la Universidad Católica Argentina. Profesor Botta, ¿cómo está? Bienvenido, agradecido por su tiempo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, no olvidemos el contexto, a usted por atendernos, no olvidemos el contexto de un Trump que quiere también el control del Canal de Panamá, que quiere las tierras raras de Ucrania, que también quiere Groenlandia. Pero ¿por qué Trump querrá el control de Gaza? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, en realidad habría que ver si esto realmente forma parte de un plan o ha sido una especie de expresión, un exceso de voluntarismo que parece dar la impresión de que es donde estamos yendo. La idea del presidente Trump de que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza, que se encargue de la reconstrucción y que modifique el asentamiento de los palestinos, parece una idea que no solamente es difícil de materializar en términos logísticos, sino también que no ha tenido un solo apoyo. Ni siquiera los ministros israelíes más cercanos o más a esa idea podrían realmente explicar cómo se puede hacer. Y el gobierno del presidente, mejor dicho, el presidente Trump ha hecho referencia a esto solamente en la conferencia de prensa con el primer ministro Netanyahu, pero luego no se ha vuelto a referir al respecto. Creo que ha sido una expresión, como otras veces también nos tiene acostumbrado el presidente Trump, también en su primera presidencia, pero que realmente tiene muy pocas posibilidades de materialización. No debemos olvidar el contexto. Medio Oriente no es solo el conflicto entre palestinos e israelíes, hay muchos otros temas centrales y en todos esos temas centrales Estados Unidos requerirá del apoyo de las potencias regionales. Y todas las potencias regionales más importantes, empezando por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, el propio Egipto, han dicho que no abiertamente, a la Liga Árabe también, por supuesto, han dicho que no abiertamente a esta idea. Por lo tanto, creo que es de difícil materialización, ha sido una expresión. El presidente Trump nos tiene acostumbrado a este tipo de ideas y luego negocia y luego lleva adelante procesos, digamos, de materialización mucho más complejos, pero no creo que estemos realmente ante un plan norteamericano. Ahora, imaginemos que sí exista, imaginemos que más allá de la palabra, de la expresión, de lo dicho en esa rueda de prensa, un escenario sea que sí, que quiera hacerse del control de la Franja de Gaza. ¿Cómo imagina usted una franja tomada por Estados Unidos, pero con palestinos viviendo allí, rodeada como está por sus vecinos, los pro, los contra de una iniciativa de esta naturaleza, de llegar a cristalizarse, por supuesto?
Bueno, en primer lugar, requeriría de un despliegue de tropas importantísimo. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que esas tropas estarían en una región donde todavía Hamas Hmm. es una fuerza militar con capacidad de infligir daños y por lo tanto habría muertos norteamericanos casi con total seguridad. En tercer lugar, estaríamos hablando de una presencia militar en medio de una zona altamente urbanizada, donde los pobladores, estoy totalmente seguro, no estarían a favor de esta idea, ¿no? Y luego además eso se debería hacer en un contexto regional de escasísimo apoyo. Por lo tanto, pensar cómo se haría una Claro. especie de desembarco norteamericano en la Franja de Gaza involucra tantos componentes, tantos problemas, tantos desafíos, que de allí que todos los Hmm. que han estado en los últimos días viendo cómo se podría hacer, aunque sea haciendo este ejercicio Sí. analítico, coinciden en que es tremendamente difícil, por no decir imposible. Y en caso, insisto, de que sea la pretensión real de Donald Trump, ¿hay algo que pueda detenerlo dentro de Estados Unidos y fuera de él? Perdón. Que en caso de que sea efectivamente la intención de Trump de hacerse con el control de la Franja de Gaza, ¿hay algo que pueda detenerlo primero dentro de los Estados Unidos, pero luego fuera? Bueno, dentro de los Estados Unidos hay que entender que Estados Unidos es un sistema decisorio muy, muy complejo. Si bien es Sí. fuertemente presidencialista y la administración Trump todavía tiene un presidente que tiene muchísima influencia y ejerce todo el poder que le brinda a la Constitución norteamericana, lo cierto es que hay muchas otras instancias, empezando por el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, etcétera, etcétera, que todos verían deberían decir algo al respecto. Entonces creo que ahí no hay muchísimo, habría muchas otras palabras, voces disidentes al respecto. Y a nivel internacional, empezando por la Organización de Naciones Unidas, los países europeos, la Liga Árabe, otros países, estarían totalmente en desacuerdo con esta idea. Incluso el principal, hoy en día, uno de los principales aliados en la región, como es Arabia Saudita, apenas pocas horas después de las expresiones de Trump, Ujú. publicó un comunicado donde niega absolutamente el apoyo a esta idea. Y pensemos que una de las ideas centrales del presidente Trump es que bajen los precios internacionales de petróleo como una forma de presionar a la Federación de Rusia, una Ujú. economía que depende mucho de las exportaciones de petróleo. Pero es imposible pensar en que baje el precio de petróleo sin el apoyo saudí. Es imposible pensar una estabilidad del Medio Oriente sin contar con Arabia Saudita. Incluso el proceso de estabilización con el Estado de Israel, entre Arabia Saudita e Sí. Israel. Y mucho más, es difícil pensar que lo que le ha pedido el presidente Trump a Mohammed bin Salman, el príncipe heredero saudí, que Arabia Saudita invierta $1 trillón en la Mm. economía norteamericana. El príncipe heredero había prometido $600 billones y Trump le dijo que no, debería invertir más. Es difícil pensar que Arabia Saudita invertiría en Estados Unidos y ayudaría a Estados Unidos a bajar el precio internacional del petróleo en esta situación. Claro. Estamos conversando con el profesor Paulo Bota. Profesor, más allá de Trump, dejemos a Trump de un lado, pero escuchando al primer ministro de Israel, a Benjamín Netanyahu, pregunto, ¿se diluye aquella idea de los dos estados? ¿Siquiera es una remota opción? Lamentablemente parece que sí. Incluso el presidente Trump, volviendo a sus palabras, Sí. ha evitado manifestarse a favor de la idea de los dos estados, ¿no? En estas intervenciones públicas que ha tenido. Sigue siendo una idea fundamental, por lo menos en los países de Medio Oriente, pero también es cierto que su materialización es muy compleja. ¿Por qué? Porque hace casi 2 décadas que tenemos lo que sería el futuro Estado palestino dividido entre Gaza y Cisjordania. Hay graves problemas de gobernabilidad, siguen los problemas de los asentamientos israelíes en Cisjordania y por lo tanto es difícil pensar en que esta Palestina dividida, esta Palestina con graves problemas de corrupción, con graves problemas de sucesión política, hace más de 15 años que debe haber elecciones en Palestina y no ha habido, en Mm. Cisjordania Ujú. fundamentalmente, y con una franja de Gaza casi totalmente destruida y en manos de un grupo que es considerado terrorista Ujú. a nivel internacional, es muy difícil pensar que podamos hablar de un Estado palestino con esas condiciones. Sí. Profesor, agradecido por su tiempo esta mañana. Ha sido muy gentil. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Un Quedo a su gusto. disposición. Hasta Feliz día. luego. Y muchísimas gracias. Paulo Bota es director del programa ejecutivo en Medio Oriente Contemporáneo de la Universidad Católica de Argentina. Son las 7:50 de la mañana. Erasure
un poquito de respeto. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. De la mañana, permítame compartir algunos mensajes publicitarios como este de Plum Rose, esos kilos de más. Bueno, comer saludable y ejercicio. Sobre comer es que tiene que ver Plum Rose, porque con los productos de pavo Plum Rose tenemos una muy buena opción, baja en calorías, nutritiva, cargada de sabor. Además, sabemos que si es Plum Rose es pavo garantizado, ideal para la mañana, rellenar una arepa, la merienda, una lonja de pavo, a lo mejor con queso o con una galleta, puede ser la cena, una ensalada con la salchicha de pavo picadita. Platos que ahora están acompañados de los mejores productos de pavo Plum Rose. Y quiero hablarles también de Farmatodo. En Farmatodo están comprometidos con tu bienestar. Por eso te invitan a visitar el Farmatodo más cercano y preguntar por tu cesta de bienestar. Con una gran variedad de medicamentos de laboratorios venezolanos a menos del equivalente a $1. También la puedes encontrar en el folleto de la tienda y a través de la aplicación o de la página web. Recuerda que tu cesta de bienestar se renueva cada semana con medicamentos a precios que cuidan de ti. Farmatodo, qué bien estar contigo. ¿Y qué nos marca el calendario? El calendario. Tendremos hoy en nuestra sección de salud una conversación sobre primeros auxilios, los más básicos y elementales en términos generales. Luego tendremos unas robas de culto. Vamos a hablar de Arquitectura Venezuela, pero de su nuevo canal, reciente canal de YouTube. Eso hoy. Mañana viernes en Improvisando tendremos a Hilda Abrahams acompañados por el maestro Eddie Pérez. Son las 7:55 de la mañana. ¿Qué tal si escuchamos a Post Malone y Swae Lee con Sunflower?
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.